Hola chicos, ¿qué tal? La clase que vamos a tener desde esta semana va a ser el movimiento circular uniformemente variado. Sí, bueno, ese es el tema un poco nuevo, pero bueno, va mezclándose un poquito con lo visto anterior y con ciertas características que cambian por el hecho de que es un movimiento donde ya comienza a existir aceleración angular. Eh, el objetivo es aprender las características, ¿sí? Y el cálculo de las magnitudes en el movimiento circular uniformemente variado. ¿De acuerdo? Es lo que queremos aprender, desarrollar ejercicios en donde pongamos en práctica esas características y cómo calcular las magnitudes en este movimiento. ¿Ya? La teoría para este ejercicio está en el documento adjunto para este día lunes. Ahí está toda la teoría, características del movimiento, más un formulario un poquito extenso que toca aprenderse y que bueno, vamos a ir practicando con los ejercicios que les vaya subiendo a YouTube. Comenzamos con un ejercicio un poco básico en donde otra vez vamos a practicar la mayoría de las fórmulas para este movimiento, ¿sí? El problema dice lo siguiente. Una partícula parte del reposo desde un punto C en sentido antihorario con aceleración tangencial constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado y gira un ángulo de 13 pitercios radianes en un círculo de 2 metros de radio. ¿Sí? Calcular lo que me pide. Literal A, aceleración angular. B, velocidad angular final. C, el tiempo. D, la posición angular final. E, la posición final. F, la rapidez final. Y G, la aceleración total en este ejercicio. ¿De acuerdo? Listo, entonces fíjense que solo en este ejercicio tenemos 1, 2, 3, 7 literales. Claro, falta todavía más porque puedo pedir también la cuestión vectorial, pero como siempre primero hay que ver solo escalares para luego introducirnos a las vectoriales, que sí se hace un desarrollo un poco más largo. ¿Ya? Bueno, entonces directamente les pongo ahí las letras que corresponden a las magnitudes que me piden y bueno, tanto del gráfico que me dan como de la parte gramatical del ejercicio saco los datos. ¿Ya? Los datos son la aceleración tangencial 3 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo que giró es el desplazamiento angular delta teta 13 pitercios radian. El radio del círculo es 2 metros. Y como dice, fijaránse, guaguas, dice una partícula parte del reposo. Si parte del reposo, obviamente la velocidad angular inicial es 0. ¿Sí? Eso dice claramente, entonces de esa palabrita saco eso. Y vamos a ver que del gráfico sale la posición angular inicial también, que en este caso es 315 grados. Estos datos vamos a ver porque, claro, dice desde el punto C, como dice un punto C, eso me da en un gráfico. El gráfico viene adjunto tal como está, excepto la parte en rojo. La parte en rojo yo lo pongo para explicar más rápido. ¿Sí? Dice que parte del punto C, ¿ya? En sentido antihorario, ¿ya? Y fíjense que hay un ángulo de 45 grados. No se olviden, teta inicial o posición angular inicial es el ángulo polar, ¿sí? Ángulo polar desde donde comienza el movimiento, por eso es que son 315 grados, acá abajo 315, ¿ya? Listo, entonces con esos datos vamos a calcular de uno en uno y vamos afianzando la teoría. Primero, niños, en este caso, como es movimiento circular uniformemente variado, comenzamos con algo fundamental en la teoría. Ya existe la aceleración tangencial.
En el MCU no había tangencial, ahora sí la hay. Van a revisar en su documento que les envío ahí la fórmula para calcular ya los elementos nuevos, en este caso la tangencial. La aceleración tangencial que ahora existe se calcula multiplicando la aceleración angular, porque ahora tenemos por el radio. Siempre va a ser eso. Ojo, este movimiento tiene aceleración angular constante. ¿Sí? Su característica primordial es que tiene aceleración angular constante. Ya la velocidad angular pasa a ser variable, cambia en función del tiempo y se genera una aceleración angular que le denotamos con alfa. Alfa, la letra griega alfa. Y siempre la aceleración tangencial será alfa por el radio. Fíjense cómo la aceleración tangencial será también constante. Si alfa es constante y el radio es constante, el producto de esto es constante, ¿sí? Entonces, en este movimiento, la aceleración tangencial, en este caso el módulo, ¿sí? El módulo, no el vector, siempre será, chicos, constante, ¿sí? No olvidarse de eso. Lo que no pasa con la centrípeta. Listo, entonces tenemos eso. Como me pide la aceleración angular alfa, fíjense que solo hago un simple despeje. A t sobre r me da alfa, que es lo que me pedía en el literal A, la aceleración angular. Aceleración angular se mide en radian sobre segundo al cuadrado. Es aceleración, ya saben la característica, y es angular. Por eso son ángulos sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces es AT que medía 3, el radio que medía 2, divido y da 1.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Ya? Vamos comenzando a usar este tipo de magnitudes. B. Me pide también la velocidad angular final. Para la velocidad angular final, chicos, en el formulario les mando y quiero que ya vayan notando cómo se parece muchísimo el MSU con el MRU y el MCV con el MRV. ¿Ya? Fíjense que en este caso yo quiero la velocidad angular final omega. Y yo utilizo una de las fórmulas que están en el formulario que les envié y que dice que la velocidad angular final al cuadrado es velocidad angular inicial al cuadrado más el producto de 2 veces por alfa y por delta teta. Fíjense que es prácticamente igual a lo que usábamos nosotros en el MRV. Esto era velocidad inicial, esto era aceleración o gravedad y esto era el desplazamiento delta R. Como este es MCV, simplemente lo que es lineal se hace angular. B es omega, B sub 0 es omega sub 0, alfa es A y delta R es delta teta. Fíjense cómo es facilito, o sea, se cambia lo angular, ¿sí?, en vez de lo lineal. ¿Ya? Como siempre hemos hecho, buscamos una fórmula que nos sirva para en este caso poder calcular omega. Omega final calculo con esta fórmula porque me permite hacerlo más rápido, dado que comenzó desde el reposo, omega inicial era 0, ya tengo alfa en el literal A y delta teta tengo también de dato, ¿ya? Por lo tanto aplico, reemplazo, ¿sí? Hago el cálculo y me da que omega, la velocidad angular final, es 639 radianes sobre segundo. No olvidarse las unidades de medida. ¿Ya? Y tengo, fíjense, ahora sí utilizando fórmulas nuevas para este movimiento, que son muy parecidos a la MRV. ¿Sí? Listo, esa es la velocidad angular final. En el caso del literal C, dice el tiempo que le toma en hacer este giro. ¿Sí? Igual, fíjense, se parece a las fórmulas vistas. Ahora, velocidad angular final es velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Esto es angular, todo esto es angular. Se parece mucho, pero cambia solamente lo angular por lo lineal. Hacemos un despeje de fórmula porque queremos el tiempo. Esto pasa a restar acá, esto pasa a restar acá, ¿ya? Omega menos omega sub 0 y alfa baja a dividir. Está despejado el tiempo, todo tenemos dos datos, 639 en el literal anterior, 0 en el dato y alfa en el literal A, 1.5. Dividiendo esto me da un tiempo de 4,26 segundos. Es decir, que esa partícula giró ese ángulo en 4,26 segundos y tendríamos el tiempo que se demoró en hacer esto.
¿Sí? Vamos al literal D. D dice el ángulo teta, o sea, posición angular final. ¿En dónde se ubica después de haber hecho este giro? ¿Sí? Entonces ya sabemos que delta teta simplemente por definición básica, el desplazamiento angular es posición final menos posición inicial. De aquí rápidamente calculamos teta. Hacemos el despeje, el menos teta sub 0 pasa a sumar y me queda que teta es delta teta más teta inicial. Eso ya hemos hecho muchísimas veces, solo despejo. Reemplazo delta teta es 3 pi tercios más teta inicial que eran los 315 grados. Aquí mismo, para no demorarnos mucho, hago la transformación de grados a radianes. Recuerden, pi grados es 180 grados. Pongo el factor de conversión y sumando eso me da un ángulo o posición angular final de 19,11 radianes. ¿Sí? Ya transformadito en radianes. ¿De acuerdo? Eso ya hemos hecho mucho, no hay problema. Y ese sería literal D, posición angular final. En el E me pide la posición final, R. Eso, cuando me dice posición final a secas, es el vector como tal. Esto es vectorial, ¿no? Entonces R no cambia, sigue manteniéndose igual que calculábamos en el MCU, ¿sí? La posición final es el radio por el coseno de teta más seno de teta. La una es I, la otra es J. No se olviden eso, no cambia. Entonces parece igualito al MCU. Entonces, como teníamos que teta, o sea, la posición angular final es 19,11 y está en radianes, ponemos cos de 19,11, seno de 19,11 y en la calculadora me aseguro de que esté en radianes, por favor. Cuando uso coseno y seno con ángulos en radian, por favor, tengo mucho cuidado que esté en radian. Multiplico 2 por coseno de 19,11 me da 1,93 y 2 por seno de 19,11 me da 0,51J. Lo que me da el vector posición, ¿sí? Después de haberse movido desde este punto C, se movió y llegó a un ángulo de 19,11 y me dice que está en el primer cuadrante. O sea, desde aquí no sé cuánto se movió porque no he calculado cuántas vueltas, pero lo que sé es que después de 4,26 segundos está por aquí, en el primer cuadrante. Como me doy cuenta, ya saben, porque es positivo y positivo. Me está diciendo que terminó por aquí, en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Sí? Comenzó aquí, se dio vueltas y llegó al primer cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la posición final. No olvidarse, chicos, unidades de medida. Aquí es metros, posiciones lineales son metros y todo lo que es angular es con radian, radian sobre segundo al cuadrado. En el literal B pide la rapidez, ¿sí? La rapidez de la partícula después de haberse movido ese ángulo. Miren cómo en esto también facilita mucho. Por el momento me pide solo rapidez, no me pide vector. Rapidez final es velocidad angular final por el radio. Todo eso está en su formulario, no hay problema. Yo les mandé el documento, pueden imprimir y pegar en el cuaderno inclusive si quieren. Entonces, si es rapidez final, es velocidad angular final por radio. Si fuese en algún momento rapidez inicial, sería velocidad angular inicial por radio. En este caso no tiene sentido que les pida porque como omega sub 0 era 0, la B sub 0 es 0. Entonces no hace falta calcular eso. No les pone el autor el ejercicio. Listo, entonces calculamos 639. Sí, eso es algo que ya calculamos en el literal D por el radio 2 y me da una rapidez final de 12,78 metros sobre segundo. Verán que es rapidez a secas, no es angular, por lo tanto es metros sobre segundo. Los radianes por los metros me dan metros, eso no olvidarse por favor. Y finalmente, para terminar el ejercicio, me pide la aceleración total, el módulo de la aceleración total. Recuerden que para la aceleración total o le poníamos una T mayúscula o no le poníamos nada, no hay problema. Si ponen la T mayúscula o no le ponen nada, asumimos que es la total. La que sí debe tener una T chiquitita, T minúscula, es la tangencial, ¿sí? Igual en el formulario y que coincide y totalmente como ya hemos venido viendo, el módulo de la aceleración total es al cuadrado
es la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Es decir, Pitágoras, ¿no? Esto es Pitágoras, no olvidarse. ¿Sí? Como es Pitágoras, obviamente solamente tengo que despejar el módulo de la aceleración total. El cuadrado pasa como raíz, a t es lo que teníamos acá, que era 3 es constante, 3 al cuadrado es 9. Y la aceleración centrípeta, miren guaguas, la centrípeta no es que cambia la fórmula sigue siendo como aprendimos. Teníamos tres formas, ¿sí? Omega cuadrado por el radio, teníamos omega por b o b al cuadrado sobre el radio. Usamos la que quieran, la que ustedes les parezca más rápido, utilizan. Entonces, fíjense, aceleración tangencial, ya sabemos alfa por r, que ya teníamos, que era 3 al cuadrado da 9. Y aceleración centrípeta es omega por b, uso esta porque aquí tengo al ladito la b. Tengo b y me falta solo omega, que ya teníamos calculado en literal b, 639. Fíjense, al cuadrado, porque la fórmula está aquí, 639 por 2 es 78 al cuadrado. Hago Pitágoras y me da el valor de 81,72 metros sobre segundo al cuadrado, que ese sería el módulo de la aceleración total. Ya no es con el MSU, en el MSU esto se hacía 0 y listo. No, ahora hacemos Pitágoras. ¿Qué me dice esto? Que obviamente la aceleración tangencial y aceleración centrípeta, entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Son aceleraciones o son componentes de la aceleración, ¿de acuerdo, guaguas? Que son perpendiculares. Y ya más adelante, en un ejercicio un poquito más largo, y tengo que preparar mucho mejor porque sí es un poquito más complejo la resolución, cuando ya me pone vectorialmente estas cosas, tengo que hacer un gráfico, explicar el gráfico, qué está pasando ahora con la aceleración tangencial y centrípeta dentro del MSUV, ¿sí? Y obviamente tengo que hacer en 2 videos, voy a tener que hacer en 2 videos porque tengo que hacer 2 pizarras, porque esta pizarra en realidad no me ayuda mucho el espacio. Sin embargo, ahora quiero comenzar de a poquito, ¿no? Sacando módulos de aceleraciones tangenciales, centrípetas y totales, y para que vayan afianzando primero las fórmulas que les voy dando y después la parte más dura, que es la parte vectorial. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí no se olviden, huevas. Este movimiento tiene aceleración angular, tiene aceleración tangencial, la tangencial es constante, mientras que la centrípeta no. Eso ya van a ver en el documento que les adjunté en la clase, en el aula virtual. Por favor, ahí van a ver, está bien bonito eso. Les puse la aceleración centrípeta cambia, ella sí cambia. Primero, porque ella es la que genera cambio de la dirección, hace que se hagan círculos, por lo tanto este valor va a cambiar. Y como es omega por b, no olvidarse que omega va a cambiar. Ahora sí, omega cambia. Por lo tanto, esta va a cambiar a cada instante. La que nunca va a cambiar es la t. El módulo de la aceleración tangencial nunca cambia, es constante. Ya cuando veamos vectorialmente, bueno, como vector, como la dirección también va cambiando de la velocidad, como vector sí cambia esta, pero esta tanto en módulo como en dirección cambia siempre. Ella siempre va a cambiar dependiendo en dónde esté el vector. Todo eso está explicado en la teoría, por favor, esa teoría tienen que memorizarse en este tiempo que les quede. Ya para el miércoles que volvemos a tener física, voy a preparar otro ejercicio más y obviamente subiré otro video extra. Y ahí sí mando un primer trabajito, como hemos estado trabajando, como hemos estado haciendo, donde me manden la foto y el ejercicio de esto. Ya, por favor, pilas con la teoría es súper importante aquí. ¿Sí? Listo, chicos, espero que se haya entendido el video. Tengo que tratar de ver cómo organizo bien los nuevos conceptos, cómo vamos haciendo ejercicios pequeños para luego poder hacer unos un poquito más largos, porque de por sí ya este es largo, pero también tengo que hacer cosas vectoriales y ahí la resolución con gráficos sí se vuelve un poco más largo el problema. ¿Ya? Bueno, que les vaya bien, por favor, ya saben, cualquier duda a través del chat del aula virtual, yo les estoy atendiendo con mucho gusto. O bueno, como ya tienen el WhatsApp también, cualquier duda ahí me hacen saber.
Cuídense mucho, que les vaya bien.